Buenos días, estamos por iniciar nuestra plática del día de hoy. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Si pueden ver la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Pues ok, en punto a las 9 vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy, que tiene que ver con los cambios que ha habido en relación a la parte del complemento de la carta aporte. Hay muchas dudas, tenemos mucha información que se fue generando desde que se nos dijo o se nos dio la obligatoriedad para empezar a trabajar con ello. Y el tiempo en realidad es un poquito corto, por eso vamos a buscar hacer la plática un poquito fluida, con puntos importantes o con puntos finos en relación a los cambios que han ocurrido o los cambios que tenemos actualmente. Les pido que si hay preguntas en el transcurso de la plática, pues las vayamos haciendo. Recuerden que eso enriquece mucho las dudas que algunos otros participantes puedan tener. A nombre de MRS y a nombre de la capacitadora Aprendiendo, pues les damos la más cordial bienvenida a esta plática de complemento de carta aporte. Pues bueno, a nivel de antecedentes, dentro de este punto, recordemos que es el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación el que nos establece la obligatoriedad para poder expedir comprobantes fiscales para actos que se realicen y de los cuales se deba de tener o se deba de cumplir especificaciones en materia informática que el Servicio de Administración Tributaria determine a través de reglas de carácter general. Por otro lado, para este ejercicio 2021, la regla 2718, cuando nos habla acerca de los complementos para incorporar información, nos dice que en relación al mismo artículo 29, la misma autoridad será quien publicará a través de su portal pues los complementos que permitan a los contribuyentes de ciertos sectores o de actividades específicas puedan incorporar ciertos requisitos a los CFDIs que ya hasta el día de hoy se vienen expidiendo. Con esta clase o con esta implementación de complementos que se hacen, especialmente en lo que tiene que ver con el complemento, perdón, con el tipo de traslado, con el CFDI de traslado, lo que la autoridad buscó desde que se consideraron, desde que se crearon estos 5 tipos de CFDIs, pues era que a través del CFDI de traslado, todas las personas, tanto físicas como morales, pues pudieran acreditar tanto la posesión como la tenencia de las mercancías que se tenían. Pero lo más importante es que buscaban que esta posesión fuera legal. Entonces, esa es una de las razones por las que el comprobante de traslado tiene esta importancia. Cuando se utiliza, pues cuando se trasladaba de un lugar a otro la mercancía que se tenía, y entonces a través de esta pues se puede demostrar la legalidad y la propiedad de estas mercancías. Y entonces la autoridad nos dijo que había que incorporarle o que debíamos incorporar un complemento que hoy todos conocemos como carta aporte. La información que este complemento debería de tener, pues tiene que estar relacionada con diferentes cosas. Por ejemplo, los bienes que estamos transportando, qué clase de mercancías son, cuáles son sus ubicaciones, es decir, de dónde salen, a dónde llegan, si tienen paradas en algunos otros lugares, quién es la persona que va a estar siendo responsable a través de su camión, es decir, el chofer del transporte, a través de qué medios se van a transportar, si estos se hacen vía terrestre, si se hacen de forma aérea, si se hacen de manera marítima, a través de ferrocarril, de diferentes. La autoridad ya hizo aclaraciones en relación a la forma en cómo se transportan estas mercancías. Y algo a lo que le está poniendo mucho hincapié tiene que ver con la información en relación a los traslados de hidrocarburos y de petrolíferos. ¿Por qué? Pues porque como todos sabemos, la autoridad está muy pendiente actualmente pues de todo lo que tenga que ver con este sector, con la finalidad pues de seguir, de evitar, porque hasta el día de hoy no lo ha podido lograr, el famoso huachicol.
Y entonces lo que la autoridad está haciendo es tratar de poner la mayor cantidad de candados para poder tener certeza, no solamente en el total de las mercancías que se transportan, sino le da en específico o voltea a ver en específico a este sector. Más adelante vamos a ir viendo cómo se van combinando las cosas que hoy ya existen versus las que se pretenden implementar incluso en el siguiente ejercicio. Y dentro de todos los antecedentes que tenemos, traemos una línea del tiempo en donde desde el 1 de mayo del 2021, la autoridad a través de su página, de la página del SAT, publica o empieza a publicar que ya necesita que incorporemos a nuestros documentos este famoso complemento de carta aporte. Para el 3 de mayo del 2021, a través de la primera resolución de la miscelánea, de la miscelánea fiscal, nos da la facilidad o nos da la opción, pues de que este complemento empiece a surtir sus efectos o su obligatoriedad a partir de los siguientes 120 días naturales. Es por eso que a partir de junio, ya deberíamos haber iniciado el proceso de la carta aporte. Pero a partir del 1 de junio, que ya era obligatorio, nos dicen que nos vamos a esperar un poquito y a través de la reforma al transitorio 11º de la primera resolución miscelánea fiscal para el 2021, se establece que este complemento pues iba a ser ya obligatorio. Sin embargo, ha estado difiriendo a través de ciertas prórrogas el inicio de sus operaciones. Ya la teníamos en junio, después ya la teníamos en septiembre y finalmente la autoridad nos dice que la obligatoriedad se va a ir hasta el 1 de diciembre del 2021. Y entonces aquí hay dos cosas importantes, porque si bien es cierto, la autoridad ya nos dijo que todos, independientemente de la forma en cómo lo hagamos, del tipo de programa que utilicemos, ya sea a través del programa que él ya tiene adaptado en la página del SAT o lo hagamos por nuestros propios medios, es importante que a partir del 1 de diciembre del 2021, todos los que estemos obligados a emitir el complemento de carta aporte, pues tendremos que haber hecho ya las adaptaciones y al mismo tiempo ya tendríamos que estar emitiéndolos. Y de pronto puede existir una confusión porque hay quienes también nos hablan de que este va a empezar a ser obligatorio, pero a partir del 1 de enero del 2022. Ambas cosas son correctas. ¿Qué es lo que nos dice la autoridad? Nos va a dar como un periodo de prueba y nos dice, la obligatoriedad de empezar a emitir el complemento de carta aporte lo vamos a empezar a hacer a partir del 1 de diciembre. Y la especificación que hace, aunque no lo dice textualmente, nos dice, no me importa si la carta aporte no cumple con todos los requisitos, no la necesito perfecta, lo que necesito es que ya empieces a utilizarla. Esto significa que tal vez nuestros programas, nuestros sistemas de facturación no estén totalmente adaptados para poder hacer el complemento, para poder incorporar el complemento de la carta aporte. Tal vez no va a tener todos los atributos relacionados con la guía de llenado que también ya publicó la autoridad y que también yo supongo, creo, va a hacer algunas modificaciones en el transcurso de lo que nos resta, noviembre, yo creo, todo el periodo de noviembre. Sin embargo, ya tenemos reglas para poder emitir o para poder meter estos complementos. Entonces la autoridad dice, puede ocurrir que a partir del 1 de diciembre pues no cuentes con todos los elementos o que no puedas incorporar todos los elementos a tu carta aporte. No te preocupes. Cuando te tenga que revisar, por lo menos quiero ver que sí lo hayas emitido. Pero a partir del 1 de enero del 2022, yo lo digo de chiste, ese día ya necesitamos hacer la carta aporte, pero ya la necesitamos hacer bien. Hasta el 1 de diciembre la podemos hacer, aunque tenga pues algunas fallas o algunos errores, no tendríamos como tal una sanción. Sí tendríamos una sanción si no se emite. Es por eso que desde hoy es importante pues que empecemos a revisar nuestros sistemas, empezamos a revisar nuestras condiciones, todo lo que tiene que ver nuestra logística, todo lo que tiene que ver alrededor del cumplimiento de esta obligación. Traíamos mucha información desde el 3 de mayo que nos dicen
cómo es que teníamos que hacer nuestra carta aporte o nuestro complemento de carta aporte, venía ya alguna información. Pero el pasado 29 de septiembre, a través de la tercera resolución de modificaciones, le llaman la resolución anticipada para el 2021, en la tercera, nos hacen o hace la autoridad modificaciones a dos reglas que ya existían, que era la 2717, la 2719, y adiciona 7 reglas más. Y esto lo hace para tratar de ser específico, porque en realidad existían muchas dudas de cómo se iba a hacer el complemento. Porque si ustedes recuerdan, lo que nos dice la autoridad es que nosotros tenemos dos documentos, dos CFDIs. Un CFDI de ingreso al que se le puede incorporar o se le debe incorporar el complemento de carta aporte, y por otro lado tenemos el CFDI de traslado al que también le debemos incorporar el complemento de carta aporte. Y entonces existía la confusión de quién lo va a emitir. La primera pregunta que todos nos hacíamos es, sí, pero ¿quién lo emite? Y yo recuerdo mucho que en las primeras pláticas que incluso dio la autoridad, decía, la regla está en de quién es la mercancía. Y todos, o la mayoría, nos fuimos con la idea de preguntarnos, si la mercancía es de A, entonces es A, si la mercancía es de B, entonces es de B. Y resulta que a través de estas modificaciones que hace la resolución, nos deja cosas más claras. Es por eso que es muy importante que no nos quedemos con la información que ya teníamos anteriormente, porque en realidad cambiaron muchas cosas con esta publicación de la resolución. Establece incluso la propia resolución, al hacer la reforma de estas reglas, que no será aplicable la representación impresa del CFDI si este se expide a través de la herramienta gratuita denominada Mis Cuentas. Recuerden que por ahí hay muchas personas de actividades pequeñitas que utilizan este aplicativo, y entonces pues también ahí empieza a dar una nueva facilidad. Como les comento, en la regla 27119, que fue una de las que sufrió modificaciones a partir de este periodo del periodo de septiembre, cuando se hicieron los ajustes, ahora ya nos hablan o ya empiezan a separar por grupos, algo que no había hecho la autoridad. Al crear las reglas de la 51 a la 57 y modificar la regla punto 9, hizo algunas modificaciones y aclaraciones. Es decir, por ejemplo, en la regla 2719 nos habla del CFDI de tipo ingreso, que es el que tendrán que emitir los que transportan mercancías, es decir, todos los transportistas. Ahora ya no significa, o ya no tiene que ver de quién es la mercancía, sino quién está realizando el servicio. Si el servicio lo está realizando un transportista, entonces nos dice que el transportista deberá de ser quien emita el comprobante de ingreso, adicionándole su complemento de carta aporte. Por otro lado, la nueva regla, las que se crearon, en este caso la regla 27151, habla de los FDIs que tendrán que emitir los que son propietarios o poseedores de las mercancías y activos. Por otro lado, la regla 27152, que también es nueva, nos habla del traslado local de los bienes o de las mercancías. Es muy importante que pongamos atención en esta parte de la localidad, porque esto va a tener mucho que ver en relación a si se emite, si se incorpora el complemento o no. Entonces es muy importante que identifiquemos si nuestra mercancía desde hoy va a estar trasladando en una zona local o en una zona federal. Por otro lado, la regla 27153 nos habla de la emisión del CFDI con la prestación de servicios de paquetería o mensajería. Era algo que la autoridad no había aclarado y por consecuencia no se tenía claro quién lo emitía o cómo lo emitía, y entonces les abre una regla específica para todos aquellos que se dedican a los servicios de paquetería o a los servicios de mensajería. Por otro lado, la regla 27154, que también es nueva, nos habla acerca de la emisión del CFDI con complemento, pero para los que transportan fondos y valores a nivel local. Entonces también les abrió su reglita para poderles hacer sus especificaciones.
En el caso de la regla 27155, pues nos habla de la emisión de los FDIs por la prestación de servicios de grúa y de arrastre. Entonces también a ellos les hizo ciertas especificaciones para saber cómo tienen que emitir sus FDI y cómo tendrían que emitir el complemento. La regla 27156, que también es nueva, nos habla acerca de la emisión del CFDI de quienes distribuyen hidrocarburos o petrolíferos. Entonces, también a este sector le dio su propia regla para que puedan cumplir con los requerimientos que la autoridad está marcando. Y finalmente, la regla 27157 va a hablar de la emisión de los FDIs con complemento de carta aporte de todos aquellos servicios que son de transporte consolidado de mercancías. ¿A qué nos referimos con transporte consolidado? Pues son aquellas empresas que para ahorrar ciertos costos transportan diferentes mercancías de diferentes personas. Es como un combinado, no es un transporte total, sino un transporte consolidado. Ok, pues entonces para meternos ya directamente al análisis de las reglas de las nuevas reglas que la autoridad ya marcó o que ya tenemos por lo menos hasta este momento, vamos a revisar qué cosas fueron las que cambiaron o cómo vamos a adaptar hoy lo que la autoridad nos está marcando para poder cumplir con esta parte del requisito de la carta aporte. Como les comentaba en el índice, la regla 2719 nos va a hablar acerca de los transportistas. Entonces, esta regla habla de contribuyentes que se dedican al servicio de transporte, al servicio de carga en general y a la especializada. Entonces, todas estas personas que son transportistas nos dice que entre otros servicios que ellas otorguen y en el cual les impliquen la transportación de bienes o mercancías, deberán ser ellos quienes expidan el CFDI de tipo ingreso. Entonces, el primer punto, si nosotros contratamos a una transportista, anteriormente nosotros decíamos, pero la mercancía es mía, yo emitía. No, ya no. Lo que nos dice es, si nosotros vamos a contratar a alguien que transporte esas mercancías, es esa persona quien va a expedir el CFDI de ingreso, que deberá obviamente cumplir con todos sus requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y a este CFDI de tipo ingreso es al que le van a incorporar el complemento de la carta aporte. A través de estos documentos, pues es que ampararán la prestación de su servicio y acreditarán el transporte y la legal tenencia de estos bienes o mercancías. Y entonces, cuando ellos trasladen esta mercancía, pues obviamente deberán llevar una representación impresa en papel o en forma digital de la mercancía que están transportando. La misma regla continúa diciendo algo muy importante que no habíamos visto en la regla anterior, y es que nos dice que el transportista podrá acreditar la legal existencia, tenencia de los bienes de mercancías en el caso de los que son de procedencia extranjera. Durante el traslado que se tenga en territorio nacional, entonces podrá tener su CFDI de ingreso con este complemento. Al decirnos podrá y al no decirnos deberá, significa que entonces la mercancía que venga de procedencia extranjera que nosotros traslademos a través de territorio nacional, pues técnicamente no tendrá la obligatoriedad de emitir este complemento. ¿Y por qué? Pues porque se entiende que el mismo pedimento de importación es el que ya deberá de traer la información que acredita su legal existencia. De lo que sí nos aclara la autoridad es que nos dice que de acuerdo a esta regla en ningún caso vamos a poder amparar el transporte y distribución de hidrocarburos. Aquí en específico les empieza a decir que en el caso de hidrocarburos, si este transporte no está acompañado de la representación impresa o de forma digital del CFDI de tipo ingreso en el que se le adicione o se le incorpore el complemento, pues entonces podemos estar cometiendo un delito de contrabando.
La regla sigue diciendo que en el caso de los contribuyentes que están en esta regla, es decir, de los transportistas, y que deban expedir este complemento, pues lo deberán de hacer de acuerdo al instructivo de llenado del CFDI para que se le incorpore el complemento de carta aporte. Como les comentaba al principio, ya en la página del SAT existe un archivo, existe un documento, aproximadamente más de 75 hojas, donde nos dice o nos hace las especificaciones del instructivo de llenado, de cómo es que tenemos que ir llenando nuestro complemento. Al final traemos un ejemplito y se los enseñamos para que vean más o menos cómo se ve. Entonces, al ya saber que en el caso de los transportistas son quienes tendrían que emitir su complemento, pues entonces hay que voltear a ver el instructivo del llenado para saber en dónde se va a incorporar o cómo se va a incorporar este complemento. Me dicen por aquí, Karina, buen día, una pregunta. Si soy fletera, pero mi factura de ingreso la timbramos hasta que termina el viaje, ya que yo cobro por los kilómetros recorridos, ¿cómo voy a timbrar en ese mismo caso el CFDI con ingreso antes? Ok. Esa es una de las cosas a las que la mayor cantidad de las personas se está enfrentando por precios, por administración y por logística. Sin embargo, la regla es muy clara cuando nos dice que se tiene que emitir el CFDI antes del traslado de la mercancía. Yo quiero entender que tal vez ya cuando hayamos hecho el traslado completo, que tendríamos que hacer por lo menos una estimación y ya al finalizar y ya tener el precio correcto, tendríamos que hacer un ajuste a nuestro comprobante de ingresos, porque en este caso tú eres quien está obligada a emitir tu comprobante de ingreso y adicionarle el complemento de tu carta aporte y los requisitos que este tenga. La regla nos sigue diciendo que las personas, que quien contrate los servicios de este transporte o de esta transportadora, la que nos esté haciendo el transporte de las mercancías, dice, quien contrata el servicio del transporte está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos. O sea, no solamente es responsabilidad de la persona o de la empresa que está trasladando las mercancías. Nos hacen como corresponsables de la exactitud de los datos que tengan, porque lo que nos dice es que a fin de que el transportista pueda expedir correctamente sus FDI de tipo ingreso con el complemento, nosotros, que somos los clientes o quienes estamos contratando, debemos de asegurarnos de que los datos son correctos. ¿Por qué? Porque nos dice que en caso de que no sea así, podemos poner en riesgo la deducción o el acreditamiento del servicio que se nos prestó. Entonces, como que ahora la autoridad lo vemos aquí y también lo vemos en cosas que están sucediendo a nivel de propuesta de reforma, empieza a crear una corresponsabilidad entre la persona que emite y la persona que recibe. Entonces, aquí esta regla es muy clara y yo aquí de verdad sí les invito a que la subrayen y la revisen, porque si bien es cierto, durante el periodo de transición del que les hablaba hace un momento, es decir, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, podríamos estar emitiendo los comprobantes o los FDIs sin que el complemento sea exacto o correcto. A partir del 1 de enero no solamente estaremos cayendo en una sanción, sino tendríamos un problema de deducibilidad o de acreditamiento de nuestro comprobante de los servicios que se nos prestan. Me dicen por aquí, pero en este caso se expide la carta aporte y posteriormente la factura o ambas. Ok, recuerden que nosotros solamente vamos a emitir dos comprobantes y los dos comprobantes son CFDIs. Uno es el CFDI de ingreso, el otro es el CFDI de traslado. De acuerdo a la forma o de acuerdo a cómo nos toque a nosotros, ya sea emitir CFDI de ingreso o CFDI de traslado, tendríamos que incorporar el complemento. Recuerden que la carta aporte es complemento, no es un CFDI. Entonces, el complemento de la carta aporte es el que tiene que estar
adherido a nuestro comprobante, llámese nuestro comprobante de ingreso o llámese nuestro comprobante de traslado, dependiendo de qué obligación es la que tengamos. Me dicen, para acreditar la mercancía, podría ser mi CFDI de traslado con complemento de carta aporte, y cuando termine el viaje podrá ser mi CFDI de ingreso con el mismo complemento de carta aporte. ¿Esto podría ser viable? Textualmente la regla nos dice que no. Si quieres nos vamos a regresar un poquito. Ay, perdón. Compartir. Discúlpenme. La regla nos dice que no, porque en la regla que se modificó, en esta regla 27119, en esta regla 27119 al principio, aquí es donde nos dice que en relación a esta parte, los que son las personas que trasladan las mercancías son los que deben expedir el CFDI tipo ingreso. Y sí es muy clara la autoridad cuando nos dice que esa expedición del CFDI tiene que hacerse antes del envío. Entonces, sí, lo que les comentaba, en verdad sí entiendo que puede ser muy complicado porque no se tienen los valores, no solamente te ocurre a ti por kilometraje, hay quienes transportan mercancía con medios propios y tampoco tienen todos los datos porque por el peso, por el tipo de producto, no se conocen. Sin embargo, aquí la regla no nos dice que lo hagamos con posterioridad. Nos dice que eres tú quien deberá emitir ese CFDI de ingreso, y se entiende que cuando estás emitiendo el CFDI de ingreso es porque le vas a cobrar a tu cliente. Y ambas, y deberían de venir juntas. Entonces, por consiguiente, no hay una especificación diferente a que lo podamos hacer como lo comentas. Ok. Nos quedamos aquí. Entonces, les comentaba yo hace un momento que es muy importante que tanto los que estén prestando el servicio como los que estemos contratando el servicio, pues tengamos clara la información y hayamos revisado, porque parece muy rudo, pero la autoridad nos dice que deberemos de tener la exactitud de los datos, ¿no? Entonces, como que al decirnos tiene que ser exacto, no puedes cometer ningún error, por eso te estoy poniendo el periodo de transición y el periodo de prueba, para que en un mes te conviertas en un experto y entonces a partir del 1 de enero no me puedes cometer un solo error. Suena un poquito agresivo, pero pues finalmente así es como lo tenemos redactado. Ok, entonces aquí es lo que les comentaba hace un rato. La regla termina diciendo que en caso de que se realice un servicio y no se cuente con el CFDI del tipo ingreso, que esta es básicamente el cierre de la amenaza, nos dicen si no tienes un comprobante que debiste haber hecho, en este caso el CFDI de ingreso, y no le incorporaste el complemento de carta aporte con todas las especificaciones o con todos los estándares que nos da la carta aporte y por tanto el instructivo del llenado del CFDI, dice, tanto quien contrate el servicio del transporte de bienes como quien le preste el servicio serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento de la carta aporte. Entonces, aquí la autoridad ya nos dice muy claramente que si ella no, en una revisión o encuentra que no se emitió o bien traía errores el comprobante del CFDI, en el caso de los transportistas, con el que le adicionaron también el complemento de carta aporte y no cumple con todos sus requisitos, pues entonces tendremos en verdad un problema fuerte con la autoridad. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el CFDI de tipo ingreso se refiere a mi factura normal que se emitió por mis servicios o se trata de un documento completamente nuevo? No. Acuérdense que dentro de los antecedentes de los CFDIs, pues tenemos 5 tipos de CFDIs, que es el de ingreso, el de egreso, el de nómina, el de pago y el de retenciones.
Y cuando hablamos del CFDI de ingresos, nos referimos a lo que comúnmente todos llamamos nuestra factura. Entonces, ese no es un comprobante nuevo, ese CFDI de ingresos es de tus facturas. Esta se las puse, es una laminita que nosotros ahorita ponemos en la plática que tenemos de la propuesta de reforma del 2022. Y fíjense cómo adicionan o cómo quieren unir algunas de las cosas que ya nos hablaron vía la resolución, ahora a través de Código Fiscal. Y es porque a partir del siguiente año se propone su propuesta de reforma que se adicionen algunas fracciones, que es la 22 y la 23, al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, para presumir como un delito de contrabando cuando se trasladen bienes y mercancías sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado según corresponda, al que se le deba incorporar el complemento de carta aporte, o se trasladen hidrocarburos. Entonces, esto yo lo veo un poquito grave de alguna manera, porque aquí nos dicen ya muy claramente, no solamente es para hidrocarburos, es para todos aquellos transportes de bienes o de mercancías. Si la autoridad encuentra que no estamos cumpliendo con estos requisitos, ya sea de emitir el CFDI de ingreso o el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, entonces para ella se entiende que estaremos cometiendo un delito de contrabando. Es por eso que es muy importante que desde ahorita ya estemos trabajando con hacer las incorporaciones y los ajustes necesarios dentro de nuestras empresas. Dice Genaro, buenos días. Dentro del traslado de valores, ¿se considera el dinero? Si eres una empresa de traslado de efectivos, es decir, que te dedicas a recolectar dinero de una tienda de autoservicio, una gasolinería, sí estamos hablando de valores. Si no entiendo claramente cuando te refieres a dinero, o sea, te refieres a que le voy a pagar a un proveedor en efectivo o algo así, pero si nos referimos a camionetas que se contratan, camionetas blindadas que se contratan para llevar efectivo al banco o a lo mejor las instituciones financieras a los cajeros, eso es lo que vamos a considerar traslado de valores. Ok. Pues vamos ahora con la siguiente regla, que es la regla 27151, que como les comentaba, para mí son las dos reglas un poco más importantes. Una porque tiene que ver con el transportista, y esta 27151, que es nueva, es la que tiene que ver con los propietarios, quienes son los dueños de la mercancía. En esta nueva regla está aplicada directamente hacia ellos, a todos aquellos que tenemos mercancías o somos dueños de los activos. Y me dice que en este caso, así como los intermediarios o agentes de transportes que presten servicios de logística, ojo, aquí estamos hablando solamente de servicios de logística, estamos hablando de dos tipos, quienes somos los tenedores o los propietarios y si somos intermediarios solo de servicios de logística. Dice, para el traslado de los bienes o mercancías o que tengan un mandato para actuar por cuenta de un cliente, podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen por sus propios medios. Entonces aquí ya estamos hablando de tres cosas. Yo soy propietario de la mercancía, o bien yo soy que estoy haciendo un servicio de logística y yo tengo mis propios medios, es decir, yo tengo mis propios camiones. Dice, ellos tendrán que emitir un CFDI de traslado. Aquí ya no estamos hablando de un CFDI de ingreso, estamos hablando de un CFDI de tipo traslado, expedidos por ellos mismos, y en este caso debemos incorporar el complemento de carta aporte. Entonces aquí ya vemos la segunda condicionante. Yo soy el dueño de las mercancías, yo voy a llevar mi mercancía del almacén 1 al almacén 2, entonces en ese momento yo tendré que emitir un CFDI de tipo de traslado, y a este es al que le voy a incorporar el complemento de carta aporte. No nos empecemos a confundir en qué momento es CFDI de ingreso, en qué momento es CFDI de traslado. En los primeros, que eran los transportistas, que eran los que brindaban el servicio, ellos emiten CFDI de ingreso incorporando el complemento. En este caso, si yo soy dueño de la mercancía
y voy a transportarlos, voy a moverlos con mis propios medios, entonces solamente emitiré mi CFDI de tipo traslado en el que voy a incorporar mi complemento de carta aporte. La misma regla 27151 nos sigue diciendo que el CFDI de traslado deberá consignar como valor cero, a diferencia del tipo de ingreso. En este caso, como solamente voy a trasladar la mercancía con mis propios medios, entonces dentro del CFDI de traslado, adicional a cumplir con todos los requisitos que me marca el instructivo del llenado del CFDI, al que se le incorpora este complemento, el valor que yo voy a poner de la mercancía pues va a ser cero. En el caso de los que funcionen o de las personas que sean intermediarios o agentes de servicios de logística, que eran los otros que estaban metidos en esta regla, para el traslado de estas mercancías, pues van a expedir también sus FDI de tipo traslado y van a incorporar el complemento de la carta aporte, y tendrán que ir impreso, como ya no lo dijeron, o de forma digital para poder acreditar. Y entonces de esta manera pues estaremos cumpliendo con todo lo que la regla nos marca. Nos vuelve a decir, en el caso de quienes transporten hidrocarburos, pues que ellos están obligados a tener la representación impresa con el tipo de traslado y con todas las reglas que le marcan a ellos el complemento de carta aporte específicamente para hidrocarburos y petrolíferos. Viene aquí algo muy importante. Requiere de mucho estudio por su parte en relación a la logística que hagan de los movimientos que estén haciendo en sus empresas. Esta regla, la 27152, nos habla del traslado local de bienes o de mercancías. Es muy importante que pongamos atención en que nos está hablando de transporte o de traslados locales. Y entonces la regla nos dice que ahora los contribuyentes que presten servicios de autotransporte de carga, y ojo aquí, dice, sin que el traslado implique transitar por algún tramo jurisdiccional, podrán acreditar el transporte de las mercancías mediante la representación impresa en papel o en forma digital del CFDI de ingreso sin complemento de carta aporte. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Primero nos dijeron, tú o transportista, me mandas el CFDI de ingreso, le adicionas el complemento de carta aporte y si no, te voy a sancionar. Pero aquí, en la segunda, de acuerdo a esta regla 27152, es que me dice, si yo solamente voy a transitar en áreas locales, no voy a tomar ningún tramo federal, entonces tengo la opción de sí emitir mi comprobante de CFDI de ingreso, pero podré no incorporar el complemento de la carta aporte. Entonces, digo, en las zonas en las que muchos de nosotros trabajamos, pues es muy complicado a veces solamente hacerlo de manera local. A veces salen tantito a carretera y ya agarraron tramos federales. Entonces, aquí sí es importante que revisemos si nuestro transporte o el que vamos a utilizar va a ser de forma local, entonces solamente nos emitirá nuestro CFDI de ingreso y tienen la opción de no incorporar el complemento de la carta aporte. En el caso de los propietarios que transportan las mercancías de la misma forma, sin que esto implique transitar en alguna parte federal, pues lo podrán acreditar el transporte mediante el CFDI de tipo traslado sin complemento de carta aporte. Entonces, aquí lo que nos aclara la regla es, en las primeras dos nos habló del transportista y la otra nos habló de los propietarios que mueven con recursos propios. Pero ahora en esta regla 52 nos dice que si tenemos la certeza o tenemos plena certeza o tenemos precisión de que nuestros transportes no van a tocar tramos jurisdiccionales federales, entonces nos da la opción de no incorporar el complemento de carta aporte. Pero ojo, no nos dice que no emitamos el complemento, el comprobante ni de ingreso ni de traslado. Tenemos que emitir ambos. La única facilidad o el único beneficio que nos están dando aquí es no incorporar el complemento de la carta aporte. Había mucha duda en relación a quiénes eran los obligados a emitir el comprobante o el complemento cuando estábamos hablando de servicios de paquetería. Lo voy a tocar muy rápido, no me voy a detener mucho en él.
trae 3 especificaciones y nos habla de primera milla, de tramos medios y de la última milla, ¿no? Entonces, este es exclusivamente, digamos que hay alguien que se dedique exclusivamente a la parte de prestación de servicios de paquetería, lo hacemos más específico. Pero aquí básicamente esta regla 53 está hecha para todas aquellas empresas de mensajería o todas aquellas empresas de servicios de paquetería. Y entonces, lo mismo, muy similar al primer caso, aquí nos dice que en el caso de quienes se dediquen a esta clase de servicios, pues ellos son quienes deberán de emitir igualmente sus FDI de tipo ingreso y tendrán que adicionar su complemento de carta aporte. Las reglas son muy similares, porque me dice que en el caso a lo que la autoridad llama la primera milla de la cadena de servicio y se tenga la seguridad de que no se va a transitar por áreas federales, sino solamente por áreas locales, entonces van a poder emitir de la misma manera sus FDI de tipo ingreso sin el complemento de la carta aporte. Entonces aquí ya tenemos dos reglitas importantes, es quién presta el servicio y si va a ser local o si va a ser federal, para poder ajustarnos a las reglas que nos marca la autoridad. Aquí es donde les digo que nos habla de la etapa intermedia. Aquí en la etapa intermedia sí nos dice que tendríamos que tener un tipo un CFDI de traslado. En la primera milla era de ingreso, en la segunda es de tipo de traslado. Y en la última nos dice que cuando se tenga la certeza de que no se va a transitar en tramos federales, pues entonces podremos no emitir el complemento de carta aporte o adicionarlo a nuestro CFDI de traslado. Este es igual en el caso de las empresas de paquetería. Por otro lado, ampliando un poco más la regla 27154, la que habla de los servicios de traslados de fondos y de valores, pues entonces aquí nos dice lo mismo, que si el traslado implica transitar por algún tramo federal, pues entonces tendremos que emitir el CFDI cuando estamos en federales con complementos y somos locales sin complemento de carta aporte. ¿Para qué? Pues para poder acreditar la tenencia de los bienes. Hace mucho hincapié la autoridad en que tengamos certeza o que tengamos exactitud. Certeza en relación a la parte local y a la parte federal y exactitud en relación al llenado del complemento basados en la guía de llenado de los FDIs que se incorporan complementos de carta aporte. La regla 27155 habla de la emisión de CFDIs de complementos de carta aporte para todas aquellas personas que se dedican a la prestación de servicios de grúas o servicios de arrastre. Y la realidad es que nos dice exactamente lo mismo y primero es identificar cómo lo estamos haciendo para saber quién es el que tiene que emitir o el comprobante de ingreso o el comprobante de traslado, y por otro lado tenemos que identificar si va a pasar por tramos federales o no, y entonces esto nos dará la conveniencia de poder emitir o de poder incorporar el complemento de carta aporte o de no hacerlo. Entonces, básicamente las reglas o las características que nosotros necesitamos revisar en todas las reglas son esas dos cosas, ¿no? ¿Quién va a transportar la mercancía? Si lo va a hacer con medios propios o no, y si vamos a transitar por tramos federales o no, para poder ya tener claro si tenemos la obligación de adicionar el complemento de la carta aporte o no. Y que finalmente habla de las mercancías que son de transporte consolidado, de las que hablábamos de la regla 27157, y entonces me dice que en el caso de estos contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada y que las cargas sean identificadas, tienen que ser identificadas. Cuando estábamos hablando al principio de cargas consolidadas, donde decíamos que en un mismo camión entraban diferentes mercancías de diferentes clientes. Y entonces aquí lo que nos pide la regla o lo que nos dice es que si ese es nuestro caso, en donde vamos a hacer transportes consolidados, pues las cargas tienen que estar identificadas a través de una clave o de un número de identificación único, y estos deberán de estar registrados en los nodos. Los nodos son aquellas características que nos pide la guía de llenado, cada uno de esos apartados. Es como si fuera un concepto, ¿no? Pero les llaman nodos. ¿Para qué? Pues para que el transportista pueda amparar
cada una de estas mercancías, y adicionalmente pues estos comprobantes tendrán que tener todos los requisitos que establece el artículo 29A para poder acreditar que se está llevando a cabo correctamente el servicio y que se están emitiendo correctamente los comprobantes. Esta es como de todo lo que vimos hace un momento, este es como un resumencito que me encontré y que se me hizo muy práctico para poder entenderlo, porque con mucha información que tenemos en las reglas luego es un poco complicado seguir el ritmo de cada una de ellas. Entonces me encontré por ahí este cuadrito que se me hizo en verdad muy práctico, y entonces lo que nos hace es básicamente un resumen en donde nos dice, nos habla de tres partes, ¿no? Si eres una empresa transportista, si eres el propietario de las mercancías o si eres un intermediario o un agente de transporte. Y entonces me dice en el caso de las empresas de transporte que cuando el contribuyente se dedique exclusivamente a hacer esta clase de actividades, pues entonces, ¿qué tendrá que emitir? Nuestra última columna nos dice que deberá de emitir su CFDI de ingreso más su complemento de la carta aporte. No hace aquí las especificaciones de si estás en el área local o en el área federal, pero creo que nos puede ayudar. En el caso de los que son propietarios de las mercancías y los transportan por sus propios medios, entonces ellos van a emitir un CFDI de traslado, al cual le van a incorporar su complemento de carta aporte. Y la misma razón sucede en el caso de los que son intermediarios o agentes de transporte. Ellos, en este caso, para prestar sus servicios de logística, de traslado de sus bienes o mercancías, pues entonces también ellos van a emitir un CFDI de tipo traslado, al cual también le van a tener que incorporar el complemento de su carta aporte. Entonces, como que sentí que este resumencito nos puede ayudar mucho y puede ser muy claro por si tenemos duda de quién es, de quién lo emite y qué emite, ingreso o traslado, y entonces nos puede ayudar. Como les comentaba al principio, dentro de los transitorios de esta resolución, nos dice cuándo va a entrar en vigor esta regla. Y entonces lo que les comentaba, nos decía que a partir del 1 de diciembre del 2021, pues su uso, el uso del complemento de la carta aporte, así lo dice, tendrá que ser obligatorio. Y después nos dice que se entiende que cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que al expedir sus FDI se incorporen en el complemento y que aparte antes del 1 de enero del 22 ya tenga o ya cuente con todos los requisitos que marca la guía de llenado o el instructivo de llenado del CFDI. Y entonces tenemos aquí clara ya las dos fechas: 1 de diciembre para su uso, 1 de enero para cumplir con el total de los requisitos que debe de tener este complemento de carta aporte. También lo comentábamos a lo largo de la plática, y algo que es muy, muy, muy importante es que ahorita vamos a estar probando, haciendo ajustes en nuestros sistemas de facturación, haciendo ajustes en la logística dentro de nuestras empresas, haciendo ajuste en el área administrativa. Y algo que es muy importante, que ya lo habíamos comentado, es que dado que ya a partir del 1 de diciembre ya tenemos obligatoriedad de emitir este complemento, hay dentro de la relación de preguntas frecuentes que tiene el SAT, son como 30 o 40 preguntas, la pregunta número 3 dice si podremos hacerlo deducible o no. Y entonces la autoridad contesta que no se podrán deducir estos servicios de transporte de bienes o de mercancías si no se cuenta con el complemento de carta aporte a partir del 1 de diciembre del 2021. Entonces vamos a ir revisando para no poner en riesgo la deducibilidad de nuestros servicios de transporte. ¿Qué pasa si no cumplimos o si no entregamos nuestros FDIs como ya nos marcó la autoridad, o con las reglas que la autoridad ya nos marcó? Bueno, pues me dice que en el caso de que, en el punto número 1, que en el caso de que no se expida o bien no se acompañe la representación impresa, ya sea en papel o en forma digital del CFDI, y que este no tenga el complemento de carta aporte, pues entonces nos podrán dar una sanción equivalente
desde 760 pesos hasta 14,710. Sí, en una revisión en los tramos de tránsito encuentran que no hemos expedido o que no está incorporado el complemento a nuestro CFDI de ingreso o de traslado. También nos dice que en el caso de que mi CFDI no cumpla con los requisitos que establece la autoridad, pues entonces yo podré tener una sanción desde 17,000 hasta 93,000 pesos y que adicionalmente, si la autoridad se dio cuenta de que lo hice mal o que no lo hice, pues puede llegar a mi establecimiento y entonces clausurar preventivamente el lugar por no haber cumplido con las reglas que ya nos había marcado. También nos dice que en el caso de algunos otros sectores, pues se podrán ir con multas desde los 1,490 hasta los 2,960. A mí la parte que me preocupa un poco, como se los comentaba, es esto dentro de todo, pues podría salir barato, pagamos la multa y ya. El problema es si en verdad se va a considerar que estamos cometiendo un delito de contrabando, y recuerden que el contrabando, pues sí, nos da una pena corporal. Entonces, sí es muy, muy, muy importante que empecemos desde hoy ya a revisar qué es lo que nos está haciendo falta para ya poder hacer los ajustes dentro de nuestros CFDIs. Este es un ejemplito que les pongo por aquí de cómo es que se vería nuestro CFDI con todos estos complementos, ¿no? ¿Qué datos son los que tiene que llevar o qué datos son los que contiene? Y entonces estamos hablando que en este caso traemos casi 59 apartados o 59 campos que son los que tendría que llenar nuestro CFDI de ingreso, bueno, nuestro complemento de CFDI de ingreso. Y entonces nos hablan de datos como domicilio, ubicación, destino, horarios de salida, horarios de aproximados hasta de llegada, qué tipo de mercancía estamos transportando, qué tipo de vehículo estamos utilizando, nos piden la identificación vehicular del vehículo que utilizamos, nos piden datos de los operadores como su RFC, su número de licencia, su nombre, su domicilio. Entonces, sí es importante desde hoy también voltear a ver esa parte porque puede existir que había empresas que a lo mejor no tenían registrados al total de sus operadores y que hoy ya necesitan voltear a ver esa parte, ¿no? Como que no habían volteado a ver pues, por muchas facilidades que tenían básicamente estos sectores. Entonces, así es como veríamos más o menos, perdón, los puse al revés, y dentro de los datos que nosotros debemos tener, pues es nuestro RFC de quién lo está emitiendo, nuestra clave de producto o servicio, nuestros impuestos, que eso ya creo que ya lo conocíamos en relación al CFDI de ingreso, y el complemento que vamos a estar metiendo. En el caso del CFDI de traslado, pues es igual, el CFDI de traslado tiene que decir a qué régimen pertenecemos, cuál es el RFC, el número de la clave del producto o servicio, y a este le vamos a incorporar el complemento, que el complemento es exactamente igual al que vimos hace un rato, ¿no? En dónde están ubicados, cuál es el origen de la mercancía, qué tipo de mercancía estamos transportando, los datos de los operadores o el operador, cuál van a ser nuestros destinos. Entonces, en relación al complemento, pues el complemento es similar, solo que uno se le adiciona al CFDI de ingreso y el otro al CFDI de traslado. Pues bueno, intenté de alguna manera ser un poquito más específica y no, por el tiempo no detenerme tanto en algunos otros aspectos, aunque sí les invito que lo podamos revisar. Vamos a intentar dar una plática a lo mejor ya de una forma más práctica de cómo podríamos ya empezar a utilizar, qué requisitos tendríamos que meter, qué datos tendríamos que colocar, cómo los deberíamos de hacer de una manera a lo mejor un poquito más práctica. Ahorita la intención pues fue básicamente hablarles de todos los cambios que surgieron a partir del 29 de septiembre y de los cuales hoy ya estamos obligados a hacerlo y pues en realidad tenemos muy poco tiempo para empezar a hacer los cambios. Ya básicamente nos quedan 10 días de
de octubre y todo el mes de noviembre. Entonces, pues si lo analizamos es poco el tiempo para que empecemos ya a trabajar, a hacer pruebas en relación a este asunto. Pues no sé si tengan alguna duda o si tengan alguna pregunta. Les recuerdo que pues nuestra intención pues es mantenerlos informados de los cambios específicos que se tienen en relación a esta clase de obligaciones y también nos reiteramos a sus órdenes por si de manera particular o de manera específica desean que les ayudemos o que les podamos ayudar en este proceso. Entonces, me dicen por aquí que si la deducibilidad sería únicamente para las transportistas o por el ingreso del servicio. No, la deducibilidad estamos hablando básicamente de la prestación del servicio. Definitivamente quien te lo emite, él sí acumula su ingreso, pero tú al recibir tu comprobante de CFDI de ingreso, por ejemplo, que no tenga incorporado el complemento, pues entonces tú no podrías hacer deducible el gasto por el traslado de la mercancía. Ok, pues creo que no tenemos más preguntas. Creo que terminamos como 5 minutitos antes. Yo les agradezco mucho, les repito, a nombre de la capacitadora Aprendiendo y a nombre de MRS Consultores, pues les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les están llegando por ahí también información de los cursos adicionales que vamos a tener y para que nos puedan también acompañar. A ver, tenemos otra duda aquí. Me dice, en cuestión de diferencias de precio o carga en la primera emisión, ¿es recomendable hacer un complemento o cancelar una factura inicial? ¿Ustedes se acuerdan que dentro de los tipos de relación que tenemos en las facturas, nosotros contamos con facturas de nota con tipo de relaciones de nota de crédito o de nota de débito? Recuerden que las notas de crédito lo que nos permiten es hacer un ajuste a esos precios. Yo no cancelaría como tal la factura porque creo que administrativamente nos podríamos confundir un poco más, aunque no nos dice que no podamos hacerlo y hacer una sustitución de la factura, pero creo que en la forma en cómo se vayan a ver, podríamos nosotros incluso confundir a la autoridad. Yo creo que sería un poco más recomendable hacer uso de esos tipos de relación que tenemos para aumentar el precio vía un tipo de relación nota de débito o disminuir el precio o el valor, ajustarlo hacia abajo vía una nota de crédito. Algo que es importante es no estamos sustituyendo la cancelación, en realidad hubo una disminución de precio o hubo un aumento de precio y lo podríamos hacer en relación a este tipo de relaciones que los FDIs nos permiten hacer. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos su atención y pues nos estamos viendo pronto el siguiente mes con otro curso. No recuerdo cuál es el que vamos a tener, pero el día de mañana creo que también tenemos una plática. Entonces, pues los esperamos. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su preferencia y su atención y nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Gracias.